Este video es una recopilación de los milagros más sorprendentes narrados en la Biblia. El último milagro te sorprenderá por la magnitud de las consecuencias que tuvo para toda la humanidad. Número 10. La liberación de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 19 al 27. La historia bíblica sobre la liberación de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego se encuentra en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Estos tres hombres hebreos fueron llevados como prisioneros a Babilonia durante el reinado del rey Nabucodonosor. De acuerdo con el relato, el rey Nabucodonosor mandó que todos en su reino adoraran una estatua de oro que había erigido. No obstante, Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron a inclinarse ante la estatua, ya que su fe les prohibía adorar a otros dioses aparte del Dios de Israel. Esto enfureció al rey, quien ordenó que los tres hombres fueran lanzados a un horno de fuego ardiente como castigo por su desobediencia. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal, y los soldados que llevaron a los hombres hasta allí murieron a causa del calor extremo. Sin embargo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno, algo extraordinario ocurrió. En lugar de ser consumidos por el fuego, los hombres caminaron dentro del horno sin sufrir daño alguno. Además, el rey y los presentes vieron a un cuarto hombre en el horno, cuya apariencia era como la de un hijo de los dioses. Asombrado y convencido de la grandeza del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor los llamó para que salieran del horno. Cuando los hombres salieron, no tenían ni un cabello chamuscado ni olor a humo en sus ropas. El rey entonces reconoció la supremacía del Dios de los hebreos y emitió un decreto en todo su reino, declarando que nadie debía hablar en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Este milagro de la liberación del horno de fuego demostró la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él y se mantienen firmes en su fe. Número 9. El asa del hacha flotante. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. El asombroso milagro del hacha flotante se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Segunda de Reyes. La historia describe cómo el profeta Eliseo intervino para resolver una situación aparentemente imposible. Durante una de sus visitas al asentamiento de los profetas, uno de ellos estaba talando árboles cerca del río Jordán. Mientras trabajaba, la cabeza del hacha se soltó del mango y se hundió en el río. Esto representaba un grave problema para el profeta, ya que el hacha era prestada y no podía costear su reemplazo. Desesperado, el profeta acudió a Eliseo y le relató lo sucedido. Eliseo, conociendo la gravedad de la situación, decidió actuar. Pidió al profeta que le mostrara el punto exacto donde el hacha había caído. Luego, Eliseo cortó un pedazo de madera y lo lanzó al agua en ese lugar. Increíblemente, el hacha perdida emergió a la superficie del agua, flotando milagrosamente, lo que permitió al profeta recuperarla. Este quedó estupefacto y profundamente agradecido por tan extraordinaria intervención divina. Este milagro del hacha flotante pone de manifiesto el poder y la intervención sobrenatural de Dios en la vida de sus fieles. Además, resalta la compasión de Dios hacia sus siervos y su disposición para asistir en momentos de necesidad crítica. Número 8. La curación del siervo del centurión. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. La curación del siervo del centurión es uno de los milagros más impactantes registrados en el Evangelio de Mateo en la Biblia. La historia narra el encuentro entre Jesús y un centurión romano, que con desesperación y fe inquebrantable buscaba la sanación de su siervo gravemente enfermo y sufriendo intensamente. A pesar de ser un oficial militar y no judío, el centurión demostró una fe extraordinaria en Jesús, convencido del poder de su sanación. Con humildad y reconocimiento de la autoridad de Jesús, envió a algunos ancianos judíos para pedirle que acudiera y sanara a su siervo. Sin embargo, cuando Jesús se acercaba a su hogar,
El centurión envió un mensaje que resonaría a través de los tiempos. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús, asombrado por la fe sin precedentes del centurión, lo elogió y, sin necesidad de entrar en la casa, proclamó que el siervo estaba curado. Los mensajeros, al regresar, encontraron al siervo completamente sano, confirmando el milagro. Este milagro subraya la inmensa fuerza de la fe, mostrando que la grandeza de la creencia trasciende cualquier barrera de origen o religión. La historia del centurión y su siervo es un testimonio poderoso de la fe y la misericordia divina. Número 7. La multiplicación de los panes y los peces. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es uno de los relatos más impactantes del Nuevo Testamento, encontrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este asombroso evento muestra cómo Jesús alimentó a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. La historia se desarrolla mientras Jesús enseñaba y sanaba en una región apartada. Una enorme multitud se había congregado para escuchar sus palabras y recibir sanación. Conforme avanzaba el día, el hambre se apoderó de la multitud, y no había suficiente comida para todos. Los discípulos informaron a Jesús sobre la situación y sugirieron que enviara a la gente a los pueblos cercanos para comprar comida. Pero Jesús les respondió: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos, asombrados, señalaron que solo tenían 5 panes y 2 peces, insuficientes para alimentar a miles. Jesús pidió que le trajeran los panes y los peces, y luego dio gracias a Dios. Partió los panes y los peces, y los distribuyó entre la multitud. Milagrosamente, todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún sobraron 12 cestas llenas de los restos. Este milagro es un claro acto de generosidad divina y poder sobrenatural. Simboliza la capacidad de Dios para proveer a su pueblo y satisfacer todas sus necesidades, mostrando que, con fe, lo imposible se hace posible. Número 6. La sanación del ciego de nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. El milagro de la sanación del ciego de nacimiento es uno de los relatos más poderosos y significativos en la Biblia, narrado en el Evangelio de Juan. En esta historia, Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento mientras caminan por la ciudad. Los discípulos, curiosos, preguntan a Jesús si la ceguera del hombre es consecuencia de sus propios pecados o de los de sus padres. Jesús responde que ni él ni sus padres pecaron, sino que su ceguera existe para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, Jesús escupe en el suelo, hace barro con su saliva y lo aplica sobre los ojos del ciego. Luego le dice que vaya y se lave en la piscina de Siloé. El hombre obedece y, al lavarse, recupera la vista por completo. La gente que lo conocía queda asombrada y se pregunta cómo es posible que un ciego de nacimiento ahora pueda ver. La noticia del milagro se esparce rápidamente, y el hombre es llevado ante los fariseos, las autoridades religiosas. Ellos dudan de la veracidad del milagro y cuestionan al hombre y a sus padres. Pero el hombre insiste en que Jesús lo sanó y le devolvió la vista. Los fariseos se niegan a aceptar el milagro y expulsan al hombre de la sinagoga. Finalmente, Jesús se encuentra de nuevo con el hombre sanado y le revela su identidad como el Hijo de Dios. El hombre, lleno de gratitud y fe, adora a Jesús y lo reconoce como su Señor. Este milagro no solo demostró el poder divino de Jesús, sino que también simboliza la ceguera espiritual que afecta a la humanidad. Es un testimonio del poder transformador de la fe y la revelación divina. Número 5. La resurrección de Lázaro. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más impactantes registrados en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan. Lázaro, amigo íntimo de Jesús y hermano de Marta y María, enfermó gravemente y murió
antes de que Jesús pudiera llegar a su lado. Cuando Jesús finalmente arribó al pueblo de Betania, donde Lázaro había sido sepultado, Marta y María lo recibieron con profundo dolor, diciéndole que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús, conmovido por su tristeza, se dirigió a la tumba de Lázaro y pidió que removieran la piedra que la sellaba. Con una fe inquebrantable, Jesús levantó sus ojos al cielo y oró. Luego, con voz poderosa, llamó a Lázaro y le ordenó que saliera del sepulcro. Ante el asombro y la incredulidad de todos los presentes, Lázaro emergió de la tumba, aún envuelto en vendas y con el rostro cubierto por un sudario. Este milagro no solo demostró el poder supremo de Jesús sobre la vida y la muerte, sino que también reafirmó su divinidad ante todos los testigos. La resurrección de Lázaro se considera uno de los actos más grandiosos y significativos realizados por Jesús durante su ministerio, dejando una huella imborrable en la fe y en la historia. Número 4. La caída de los muros de Jericó. Libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 20. El relato bíblico de la caída de los muros de Jericó es un episodio milagroso registrado en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Esta historia narra cómo el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, conquistó la imponente ciudad fortificada de Jericó a través de un acto divino. Jericó, una ciudad con murallas aparentemente impenetrables, se interponía en el camino de los israelitas hacia la tierra prometida. Dios instruyó a Josué que marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca de la alianza. 7 sacerdotes debían tocar cuernos de carnero mientras marchaban, mientras el resto del pueblo permanecía en silencio. El 7º día, Dios ordenó a los israelitas que rodearan la ciudad 7 veces. Al completar la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar los cuernos y el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. Josué y el pueblo siguieron estas instrucciones divinas con precisión. En un acto de obediencia y fe, los muros de Jericó se derrumbaron de manera sobrenatural ante los ojos atónitos de todos. Los israelitas entraron en la ciudad y la conquistaron. Según las instrucciones divinas, todo el botín de la ciudad debía ser consagrado, y no podían tomar nada para sí mismos, excepto Rahab y su familia, quienes fueron salvados por haber ayudado a los espías israelitas. La caída de los muros de Jericó es un milagro que desafía las leyes de la naturaleza y demuestra el poder supremo de Dios, quien intervino para ayudar a su pueblo a conquistar la tierra que les había prometido. Número 3. La apertura del Mar Rojo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 21 al 22. El milagro bíblico de la apertura del Mar Rojo, relatado en el libro del Éxodo, es uno de los episodios más impactantes de la Biblia. Narra el dramático escape de los israelitas, liderados por Moisés, de la esclavitud en Egipto. Después de que Dios envió numerosas plagas para convencer al faraón de liberar a los israelitas, finalmente se les concedió la libertad. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y persiguió a los israelitas con su poderoso ejército. Atrapados entre el mar y las tropas egipcias, parecía no haber esperanza. En ese crucial momento, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar. Milagrosamente, las aguas se separaron, creando un camino seco para que los israelitas pudieran cruzar. Los israelitas caminaron a través del mar, con enormes muros de agua a ambos lados, mientras el ejército egipcio los perseguía. Pero cuando los egipcios entraron en el camino seco, Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar, sumergiendo y ahogando al ejército enemigo. Este milagro no solo simboliza la liberación de los israelitas, sino que también muestra el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza y su determinación para proteger a su pueblo. La apertura del Mar Rojo se erige como un testimonio eterno de la soberanía divina y la intervención sobrenatural en los momentos de mayor desesperación. Número 2. La transformación del agua en vino.
Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En el impactante relato bíblico de la multiplicación del vino en las bodas de Caná, Jesús realizó un milagro asombroso durante una boda en el pueblo de Caná, según se narra en el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta celebración. Durante la boda, el vino se agotó, lo cual era una situación embarazosa y problemática, simbolizando una grave falta de hospitalidad. María, la madre de Jesús, se acercó a él y le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, María instruyó a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Entonces, Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran 6 tinajas de agua hasta el borde. Luego, les pidió que sacaran un poco y lo llevaran al maestro de ceremonias. Al probar el agua transformada en vino, el maestro quedó asombrado por su excelente calidad. Generalmente, el mejor vino se servía al principio de la celebración y luego se cambiaba por uno de menor calidad. Pero en este caso, el vino que Jesús había creado era superior al anterior. Este milagro de Jesús en Caná es significativo porque fue el primer milagro público que realizó, marcando el comienzo de sus señales o manifestaciones divinas. Este acto no solo resolvió una crisis social, sino que también reveló la gloria de Jesús y fortaleció la fe de sus discípulos. Número 1. La resurrección de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. La resurrección de Jesús es considerada el milagro más significativo de la Biblia y uno de los pilares del cristianismo. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret fue crucificado y murió en el Calvario, pero al tercer día, el domingo de Pascua, volvió a la vida. La resurrección de Jesús simboliza esperanza y vida eterna para los creyentes. Después de su muerte, su cuerpo fue colocado en una tumba sellada con una gran piedra. Sin embargo, al amanecer del tercer día, varias mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les informó que Jesús había resucitado. Los seguidores de Jesús presenciaron su resurrección y él se apareció a muchas personas en los días siguientes. Estas apariciones confirmaron su triunfo sobre la muerte y reforzaron la fe de sus discípulos. Además, la resurrección de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su victoria sobre el pecado y la muerte. Para los cristianos, la resurrección de Jesús es el fundamento de su fe. Creen que, mediante la muerte y resurrección de Jesús, la humanidad puede reconciliarse con Dios y tener la esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús se conmemora y celebra durante la Semana Santa y la Pascua, recordando el amor y el poder de Dios manifestados en la vida y la victoria sobre la muerte de Jesús. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete para que estés al día con nuestro contenido. Gracias.